Ok. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Entonces, como decía, repito así bien rápido, estamos empezando ahora con Génesis, porque dijimos, es que Malaquías y Oseas estuvo muy fácil y queremos un reto, y pues decidimos estudiar Génesis, porque, pues, bueno, sí, entonces me gustaría, esta sesión la voy a aprovechar más que nada para hacer como una pequeña introducción al libro, no tanto para empezar a estudiar, pero sí vamos a ver los primeros 2 versículos. Pero antes de eso me gustaría empezar con algunas preguntas y me gustaría que me dieran sus respuestas de una forma breve, lo más breve que puedan. Primero te hago una pregunta y yo te la voy a responder. Es, ¿por qué Génesis? ¿Por qué es importante estudiar Génesis? Si realmente este es un libro que no es muy estudiado en las iglesias, no es muy enseñado, no es un libro que sea como el primero que tú digas, voy a estudiar un libro, Génesis. Sin embargo, sí hay una importancia, hay una relevancia en decidir estudiar Génesis. ¿Cuál es esta? Bueno, yo te puedo dar mínimo 4 razones por las que es bueno estudiar Génesis y creo que se pueden agregar. Generalmente, Génesis es omitido por su dificultad, por ser largo y muy denso con información. Esto nos lleva a que, como es un libro que omitimos, lo desconocemos. Entonces es bueno primero que nada en que podemos conocer Génesis. Hay un cierto como estigma de si está difícil el libro, evítalo, estudia otra cosa. Pero si haces eso, nunca vas a estudiar libros difíciles, ¿sí? Como Génesis, como Job, como Apocalipsis. Y si está en la Biblia es porque es para que los estudiamos, es para que los conozcamos. No significa que los vamos a conocer todos, pero si están ahí es para que conozcamos al grado que podamos conocerlo, ¿sí? Y a lo mejor si lo leo una vez, entiendo 1/5 de todo lo que dijo, con 1/5 es más que nada, es mejor que nada, ¿sí? Entonces la primera razón, para que lo conozcamos. Segundo, sin lo que nos enseña Génesis, no tendríamos idea alguna de nuestro origen, de nuestro propósito, de nuestro diseño, de nuestro lugar en el mundo. No tendríamos ninguna identidad. No tendríamos idea de nuestra identidad. Génesis es el primer libro de la Biblia y es el libro que define el diseño de Dios para la creación. Dentro de esa creación estamos nosotros. Entonces, en Génesis es donde encontramos nuestra identidad original, nuestro diseño original. Esa sería la segunda razón. Tercero, Génesis es una garantía o es un certificado que nos garantiza la obra de la creación. A través de Génesis podemos fundamentar que el mundo que la creación fue creado, valga la redundancia. O podemos afirmar la obra de la creación. Cuarto, Génesis nos revela todo aquello que nos es necesario conocer. Dentro de esto, algunos ejemplos son cómo Dios adoptó una iglesia para sí, cómo Dios debe ser adorado y cuál es la religión pura y original. ¿Sí? Te lo repito, cómo Dios adoptó una iglesia para sí, cómo Dios debe ser adorado. En este punto me refiero no a la secuencia, las progresiones, sino más explicando, Dios es así y así y así, por ende debes adorarlo porque es así y así y así. ¿Sí? ¿Y cuál es la religión pura y original? Uno de los comentarios que leía hablaba específicamente de este último punto, diciendo que si no hubiera Génesis, probablemente se hubiera pasado la liturgia de los patriarcas, pues del padre al hijo y luego del hijo al hijo, y así se le llevaba, ¿no? Pero en algún punto de ese ir pasando, una de dos: o se iba a hacer un teléfono descompuesto,
O iba a pasar de ser una adoración pura, real, honesta, a ser religiosidad o idolatría. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo solamente porque es lo que hacían mis padres, ¿sí? No porque lo hago porque estoy adorando a Dios. De hecho, en algún punto de ese momento se iba a perder de vista a Dios. Iba a ser, ok, yo lo hago porque mi papá lo hizo. Mi papá lo hacía porque su papá lo hacía. Y así se iba. Y entonces se pierde ese origen de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en un pequeño, como una idea central, Génesis es la historia de nuestro origen, del origen de nosotros como iglesia, también es la historia del origen de la humanidad y de todas las cosas básicamente. Calvino decía, ya que la sabiduría infinita de Dios es manifestada en la estructura admirable del cielo y la tierra, es absolutamente imposible develar la historia de la creación en términos iguales a su dignidad. Traducido a palabras más comprensibles, no nos es posible comprender en su totalidad a la misma creación. ¿Sí? La creación es la forma en que Dios se revela a sí mismo. No podemos comprender a Dios en todo lo que es, en toda su inmensidad, en toda su eternidad. Y la creación que está reflejando eso es lógico pensar entonces que tampoco puedo comprenderla toda. Puedo comprender una parte y es suficiente para conocer quién es Dios, pero no puedo comprenderla toda. Nosotros somos seres finitos, por ello no comprendemos lo infinito. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, contiene y demuestra el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. La creación misma demuestra el poder, sabiduría y la bondad de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Todo lo que vemos. No, la creación misma. Lo último Poder, sabiduría ahí. La creación misma muestra. Sí, todo lo que vemos, oímos o tocamos contiene y demuestra el poder, sabiduría y bondad de Dios. ¿Eso? Es que dijiste la creación misma muestra. El poder, sabiduría y bondad de Dios. Lo digo con otras palabras. Ok, entonces ahora sí, te voy haciendo preguntas. Ahí ya siguen acabados. Sí, si quieren que repita algo. Sí, lo de la creación. No. Y bondad de Dios. Ok. Entonces ahora sí, te hago la pregunta. Nada más te pido que me levantes la mano si quieres responder. Si no, entonces pues dale chance a otro para que responda. ¿Para qué fue escrito Génesis? ¿De acuerdo? En su contexto original. De acuerdo a su contexto original, sí. A ver, None. Para que conozcamos el plan, propósito, diseño original de Dios y para entender nuestra identidad. Ok. Hago dos menciones así nada más. La mayoría concuerda con que Moisés fue el autor de Génesis, ya sea que él lo escribió o recopiló, pero la mayoría concuerda con que Moisés fue quien escribió Génesis. Entonces la pregunta va más enfocada hacia esa parte de cuál era la intención principal de Moisés al escribir Génesis. Porque sí, verdaderamente, o sea, como dices, es para saber nuestro origen, nuestro diseño, nuestro propósito. O sea, ¿me pensaste? No. que el pueblo que caminaba por el desierto conociera a Dios que estaba adorando. Qué ñoño. Sí, ¿Qué qué ñoño. pueblo? Laura. Como dar como la versión oficial, ¿no? O sea, Moisés tenía como la autoridad moral de hacer como una versión oficial de todo lo que ya sabía, porque no es que no conocieran a Abraham, no es como que no conocieran que Dios lo había hecho, el mundo o así. O sea, el pueblo tenía como
que iban como de boca en boca y todos hablaban como de estas historias y así, pero era como una forma de plantear o de plasmar más bien como esta es la versión oficial de lo que pasa, ¿no? Y con la autoridad que teníamos de que era patriarca. Bueno, Ok. No sé si es válido pensar que en algún momento dado el pueblo se iba a desviar, o ya estaba desviado, iba a haber un reglamento, una ley, pero tenía que haber un antecedente de por qué estaban pasando por toda la adversidad, como yo. No sé si eso tenga que ver con dejar la razón de todo ese caminar y luego cómo establecer una ley. No sé si es eso también. Ok. En palabras de Calvino, él decía, la intención de Moisés en comenzar su libro, hablando del Pentateuco, con la creación del mundo, hablando de Génesis, es interpretar a Dios como alguien visible a nosotros por medio de sus obras. ¿Sí? Entonces, así como mencionaban Laura y Aarón, el propósito principal de escribir Génesis era que pudiéramos conocer al Dios que no conocíamos. ¿Sí? En este caso, en su contexto original, era que Israel estaba siguiendo la ley, estaba siguiendo a Moisés porque él era la figura de autoridad, pero no conocían a Dios como Dios. ¿Sí? Sabían que había un Dios, mas no lo conocían como... O sea, si les preguntabas, oye, ¿quién es Dios? O sea, pues Dios. ¿Sí? Entonces el propósito de escribir Génesis era que el pueblo pudiera conocer a Dios como el creador, como el ser infinito, como el Dios trino, ¿sí? Que pudieran conocer a Dios como el proveedor de todo lo que existe en el mundo. Lógicamente, no podríamos conocer a alguien a quien no podemos ver, a quien no podemos sentir, o a alguien que no podemos contactar de ninguna forma. Recordemos que Dios es completamente trascendente. Nosotros como hombres no tenemos capacidad de acceder a Él. Es por ello que Él se presenta a nosotros a través de sus obras. La primera obra es la creación. ¿Sí? La creación misma es la primera forma en la que Dios se introduce, por así decirlo, o te da a conocer, hey, hay un Dios que existe y que creó todo esto y soy yo. Hola. Si me acompañan a Hebreos 11.3, más bien si me ayudan a buscar las citas. Hebreos 11.3, ajá, Romanos 1.20. Gracias. Y Salmos 19.1. Hebreos 11.3, Romanos 1.20 y Salmo 19.1. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Tengo Hebreos. Sí. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos ¿Y Romanos qué? 1.20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Ajá. Entonces, el Dios que es invisible y sus atributos que para nosotros eran desconocidos, ahora son conocibles por medio de la creación. ¿Ok? Entonces, cito Calvino, dice que el mundo, hablando de la creación, sea nuestra escuela si queremos conocer a Dios. Entonces, estudiar la creación y lo que hay en ella, sin dar crédito a Dios como su autor, es en sí mismo una muestra de ingratitud y es una falta de respeto. Cada minúsculo detalle fue diseñado a la perfección por Dios mismo. Entonces, por ello, la creación misma debe maravillarnos y acercarnos al Creador, el único capaz de dar ingenio. Cuando tú ves la creación, cuando tú ves
cada que la ciencia y la tecnología va avanzando y se van descubriendo cosas nuevas, es como, ¿y esto dónde salió? O sea, ¿y qué onda con esto? ¿Y esto cómo es posible? Entonces es evidente que tuvo que haber alguien con un ingenio que está totalmente fuera de nuestra comprensión para poder crear algo a ese nivel de perfección. ¿Sí? Hace no mucho estaba viendo un video que me salió de cómo se hacen los chips de aparatos electrónicos. Y básicamente dicen que estaban hechos de silicón y que en ese silicón les plasman como grabado con unas laminitas así minúsculas de metal, y así se hacen los chips. Y entonces lo único que yo pude pensar fue, ¿a quién rayos se le ocurrió? Agarro silicón, le pongo un poquito de metal, le grabo con un láser y va a funcionar para hacer aparatos electrónicos. Sí, va a funcionar para hacer un celular, y va a funcionar para hacer una computadora, y va a funcionar para hacer una tele. O sea, ¿a quién rayos se le ocurrió eso? En mi vida se me hubiera ocurrido agarrar silicón para hacer algo de electrónica. Y entonces veo eso y digo, no, es que los humanos somos bien creativos. Sí, pero luego también te has puesto a estudiar cómo es el cuerpo humano, y cómo funciona el cerebro, y cómo funciona el oído. Entonces así como, pues es maravilloso. Entonces no dar crédito a Dios por toda esa creación tan perfecta y tan asombrosa es una falta de respeto, porque órale, sí, órale. Entonces te hago otra pregunta. ¿La creación es suficiente para conocer a Dios? Igual si quiero levantar la mano y me das tu respuesta. Mi respuesta sí. 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 ¿Ok? Cuando te refieres a la creación, ¿te refieres a lo que Génesis describe propiamente? La creación como tal, o sea, el mundo, la creación. ¿Es suficiente para conocer a Dios? Peleados, ok. Yo pienso que sí, ¿no? Porque ahí de alguna manera empieza el carácter de Dios en cuanto al hombre, en cuanto a tinieblas de luz. Todo eso empieza de alguna manera a ser una referencia de lo que Dios representa. Ok, entonces, la creación es una obra firmada, o es una obra que tiene firma, o sea, tiene su firmita abajo, así como una pintura, pero no sabemos a quién pertenece la firma. Entonces, imagínate que hay una obra, es una pintura, está súper detallada, los colores más bonitos que has visto, la composición más excelente, y, o sea, tú que no sabes nada de arte la puedes ver y decir, rifado. ¿Sí? El que la hizo, rifado. Y tiene su firma ahí, pero no sabes de quién es. O sea, sabes que, fulanito de tal. Sé que es un rifado, no sé quién es. Entonces, no, la creación no es suficiente para conocer a Dios. O sea, Marcos. Contentados. Para poder conocer a Dios necesitamos que llegue alguien y nos presente al autor. Entonces, para poder contemplar y entender lo que la creación es, primeramente debemos haber conocido el Evangelio. Y es el Evangelio que nos lleva a Cristo. A través de Cristo podemos conocer al autor. Y esto es algo que es lo que habla Romanos. ¿Sí? La creación es algo que te orilla, o sea, te hace saber, hay un Dios, hay un autor. Sin embargo, no es suficiente para que conozcas a ese autor. ¿Sí? Entonces, sabes que hay un autor y ya no tienes excusa, pero ahora sí que no significa que conozcas al autor. Eso podemos tratar, y la mayoría de la gente trata a la creación como el teatro de la obra. Podemos decir que Génesis es como el prefacio, pues sí, la primera escena, ¿no? Donde empieza la obra. Entonces, toda la Biblia como un libro singular
cuenta una misma historia, y cuenta la historia de la caída del hombre y cómo es redimido por medio de la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, el mundo es donde se desarrolla dicha historia. Génesis es el prólogo de la historia de la redención. Sin Génesis, la historia de la redención no tiene ningún fundamento, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Algunos lo explicaban como una forma piramidal, donde en la mera punta, así, el pináculo de toda la historia es la cruz, es Cristo, es su muerte, su sacrificio y su resurrección. Pero hasta mero abajo, el fundamento sobre el cual está puesto todo eso es Génesis, que es el origen de todo eso, ¿sí? El por qué tuvo que pasar todo eso. Si tú quitas que hubo pecado que entró a una creación perfecta, a un diseño perfecto, y que por medio de ello todo fue corrompido, entonces la obra de la cruz pierde su valor, pierde su sentido, pierde su porqué. Si dice, sí, murió por nuestros pecados. ¿Por qué pecados? Entonces, Génesis es como el fundamento sobre el cual se va construyendo todo eso hasta llegar al clímax, que es la cruz. Perdón, ¿ibas a comentar algo? Si nos vamos a otras referencias o a otras personas que han estudiado Génesis, continuando con la idea de que sin Cristo no nos es posible conocer a Dios, podemos también asumir ciertas verdades respecto a aquellos que deciden encontrar la verdad de Génesis sin conocer el Evangelio. Entonces estamos hablando de personas inconversas que han decidido tomar la tarea de estudiar Génesis para interpretarlo, para entenderlo, para desmenuzarlo. Personas como Aristóteles, Plato, que son filósofos, los audianos, etcétera, se aventuraron al estudio de este libro, pero digamos que no tenían los lentes correctos para leerlo de la forma correcta. Y esto dio pie a malas interpretaciones, herejías, falsedades, conclusiones erradas, que fue influyendo en el transcurso de la historia. A pesar de esto, es muy interesante ver y comparar sus conclusiones con lo verdadero. Hay ciertas cosas que, aunque ellos no, por así decirlo, no estaban de acuerdo con o no estaban a favor de, se veían obligados a decir, pues es que no hay de otra, pues es que tiene que ser así, o pues es que, ¿sabes qué? En base a todo lo demás, esto me hace más sentido. Sí, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque no sea como mi primera opción, me hace más sentido. Entonces hay ciertas cosas que podemos entender y personas han podido concluir a pesar de ser un libro tan difícil. Entonces es interesante nada más ver esa comparación, que realmente las personas que estudiaban esto eran personas muy inteligentes, muy estudiadas, muy preparadas, o con un talento nato para lectura, interpretación y comprensión, no sé. ¿Okay? Pero esto me lleva a un último punto, que es una advertencia. Génesis es un libro que está lleno de verdades, de decretos, pero así como está lleno de verdades y decretos, está lleno de preguntas sin respuesta y temas incomprensibles. Entonces es importante que cuidemos de no caer en obsesionarnos en cosas que están fuera de nuestra capacidad de comprender. Y usualmente estas cosas, más que edificar, nos pueden distraer de aquello que es bueno. No todo lo que está escrito lo vamos a entender, y no todo lo que está escrito es para que lo entendamos en este momento, ¿sí? No todo está explícito, no todo está explicado. Hay cosas que Dios no nos dio a conocer, y si no nos las dio a conocer es porque es dentro de su propósito, de su voluntad, que no era necesario que las conozcamos, y a lo mejor no nos convenía. Entonces, con eso en mente, hay que tener cuidado de no caer en obsesionarme con decir
es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué esto? ¿Sí? Hay cosas que simplemente tienes que decir, no tengo una respuesta. Sí, creo que no voy a tener ninguna respuesta, pero sé que puedo aprender, o sea, de esto puedo aprender tal cosa. Sí, y eso ya es edificante, eso es bueno, eso es grato. Con eso me quedo. Lutero decía, si no entendemos por completo aquello que vemos, cuánto menos podremos comprender las cosas incomprensibles de Dios. Sí. Vas a ver que aquí y en el transcurso de Génesis va a reflejarse mucho el carácter de Dios, hablando de su infinitud, de su eternidad, de su, pues, de la creación en sí misma. ¿Sí? Algo que pensaba también hace poquito, pienso mucho. Era, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando fue el diluvio. Después del diluvio, Dios hace el pacto de la promesa y pone el arco iris, ¿no? Entonces, así como, esto es para que veas que no voy a volver a destruir la tierra con agua. Para nosotros es algo bien natural, ¿no? Y ya hasta le dimos un nombre, ¿no? Que es por la difracción de la luz. Entonces, pasan los colorcitos por la difracción de la luz. Te das cuenta que llegan los rayos del sol, pegan en el agua y pues así como que rebotan, pero pues ya no rebotan igual de blanca, rebotan en colorcitos. Y ya todo. Pero había un punto en la historia del mundo donde eso no pasaba. Entonces, es la creación de Dios y Dios puede, o sea, así que puede hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer aquello para que pase esto como yo lo digo. Entonces, eso también es algo muy interesante. ¿Lo puedo entender? No del todo. Que sí puedo entender que es la creación de Dios y Él puede hacer lo que Él plazca. ¿Sí? Eso puedo entender y eso es lo que puedo aprender. Y con eso me quedo. Entonces hay ciertas cosas que hay que, ahora sí que, bueno, no sé, pero paso. Voy a lo que sí puedo entender. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Meramente es una introducción. El Génesis es un libro difícil. O sea, sí, yo creo que sí nos vamos a tardar un ratito y sí nos vamos a sufrir un poquito, pero vale la pena. ¿Más que Jeremías? Yo creo que sí, fácil. No, y deja tú que esté más largo, se me hace más complicado. Jeremías un año, ¿no? Sí, y por ejemplo Jeremías había mucha repetición. Continuidad. Sí, o sea, había como una idea central y estaba muy marcada y se repetía sobre esa misma. Que denme un segundito nada más para acomodar. Te leo por último esta cita que me gustó de San Agustín. En Confesiones de San Agustín, él cuenta que alguien llegó y le preguntó, que ahí en la Biblia dice, pues, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y luego llega la persona y le pregunta, ¿qué estaba haciendo Dios antes del comienzo? Estaba descansando, no estaba haciendo nada, estaba acostado, estaba planeando, estaba pensando. Y entonces Agustín le responde, Dios estaba preparando el infierno para aquellos que estaban queriendo hacer preguntas sin sentido. Bueno. Sí. Bueno. Entonces, o sea, que no preguntemos nada. Sí, básicamente así como que, mira, no vas a obtener una respuesta, ¿sí? No le busques. Sí, no le busques. Me dio risa, pero me parece que sí tiene sentido. Sí. Sí. Que lo voy a tomar. Cuando me pregunten lo que no. Acepto. Sí, esta es la primera pregunta sin respuesta. Sí. Así como que, o sea, acabas de empezar a leer, es la primera palabra del libro y ya estás buscándole. No, es quién creó a Dios. Sí, un costo. La primera que hacen es quién creó a Dios. Sí. También, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? También es una pregunta. Clara, también clásica, ¿verdad? Sí, clásica. Pero bueno. Entonces, nada más como haciendo énfasis en esta parte, no vamos a poder responder todo porque no todo se tiene que responder. Muy bien, entonces si no hay preguntas o dudas, ahora sí empezamos con los versículos 1 y 2.
Muy bien. Te los leo. Dice, estoy leyendo la versión NBLA, entonces si te suena ahí medio raro es por eso. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hasta ahí, es todo lo que vamos a ver hoy. Es poquito nada más. Entonces me gustaría primero empezar con en el principio. ¿A qué principio se refiere? ¿El principio de Dios? ¿El principio del tiempo? ¿El principio El principio del hombre, De nosotros. del hombre? de la creación. De la creación. De esta Sí. creación. De esta creación, de la creación. Sí. Cuando dice en el principio, está hablando del principio de la creación. Sabemos que Dios es eterno, no entendemos la eternidad, no vamos a entrar en eso. Vamos a dejar ahí. Sabemos que la tierra, la creación, tuvo un principio. Muchos de los filósofos renombrados consideraban el mundo, o sea, la creación, como algo eterno también, como si siempre hubiera existido, solamente era algo sin forma que en un momento, o sea, en un punto, tomó forma. Entonces, había otros que probablemente por escritos de patriarcas, aunque no lo afirmaban, tendían más a la idea de que la materia siempre había existido, pero el mundo fue formado en un punto también. Entonces fue así como decir, o sea, es que hazte cuenta que tenían la plastilina, pero pues estaba regada. Y entonces en algún punto de el tiempo, lo que llaman el principio, pues esa plastilina se juntó y tomó forma y se hizo el mundo. Y había otros que decían, no, pues que la plastilina estaba toda junta y así, y nada más de repente dijo, ¡pum! Mundo, ¡pum! Creación. Ventajosamente la mayoría de los teólogos coinciden en este mismo punto, aunque difieren en todos los demás. Si te metes a leer comentarios y así, te vas a dar cuenta que muchos de los que estudian e interpretan Génesis coinciden en 2, 3 cositas, y en todas las demás así como que no sé, no tengo idea. Yo digo que es esto, no tengo idea. Es que él dice que es aquello, no sé. La verdad no tengo respuesta. Sí, o no, tú estás mal, yo estoy bien. No, es que es así, así, así. Entonces así como hay mucho debate que se entiende, pero coinciden en esto: la creación comenzó y fue creada de la nada. O sea, la creación tuvo un comienzo y fue creada de la nada. Entonces por eso es, en el principio Dios creó. Y luego vamos a la parte del cielo y la tierra. En ese primer día de la creación, lo que vemos es la materia de la cual todas las cosas serían formadas después, siendo creada. ¿Por qué? Porque si te vas ahí abajito al 2, dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Entonces formó los cielos, o creó los cielos y la tierra. Entonces ahí la acción es crear, como tal. Pero tanto el cielo como la tierra eran una masa sin forma, eran una bola de materia sin forma. Por eso estaba desordenada y vacía. Entonces, en el primer día se crea la materia. De esa materia es de donde todas las demás cosas son formadas, ¿sí? La creación se desarrolla en el primer día. La formación a partir de esa creación se desarrolla en el transcurso de los días restantes. ¿Ok? Entonces, dicho trabajo de la formación es o fue hecho por la palabra. Cuando veas en Génesis esta expresión de la palabra o de Dios dijo, está haciendo una referencia directa a Cristo. Entonces, cuando veas esta expresión de la palabra o Dios dijo, está haciendo una referencia directa a Cristo. Esto lo puedes confirmar con Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Está hablando de Cristo. Entonces la palabra es Cristo. Entonces Dios creó, la palabra da forma. ¿Sí?
En términos simples, en el primer día, el acto fue la creación de la materia. Como tal, la creación de la materia. O así es como empieza nuestra historia del mundo. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y explicarte un concepto que vamos a ir viendo más a fondo, que es, hay algo que se le conoce como las obras indivisibles de la Trinidad, y es básicamente que todo o todas las obras que hay en la Biblia como tal, en toda la historia de la Biblia, son desempeñadas por las tres personas a la vez. No puedes tú atribuirle una acción o una obra solamente a una persona de la Trinidad, sino que todas las obras en toda la Biblia son hechas por las tres personas, ¿sí? Aquí lo complicado, lo divertido es encontrar cómo es que esas tres personas qué papel cumplen, qué papel ejercen en la obra. Entonces, por ejemplo, en la creación, Dios es el que crea, Cristo es el que da forma, el Espíritu es el que da vida y la sostiene o la mantiene. Entonces ahí ves a las tres personas en la creación funcionando en conjunto, en una misma obra. Entonces esta parte de las obras indivisibles de la Trinidad es algo que está en toda la Biblia y es algo que siempre debemos de tener en mente cuando estamos estudiando. Tanto en la obra, por ejemplo, de creación como en la obra de la redención misma y la historia de la humanidad, las tres personas están involucradas y están obrando. ¿Puedes repetir? Dios crea, Cristo Forma o da forma, okay. Y el Espíritu da vida y la sostiene, la mantiene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La vida. Da bien, ok. ¿Bien? Ok. Versículo 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, primero me gustaría hacer pausa en esta parte de desordenada y vacía. La palabra hebrea, de hecho, desordenada y vacía en el hebreo siempre era como una expresión que se usaba junta. O sea, siempre decías, desordenada y vacía. ¿Sí? Así como aquí, por ejemplo, decíamos feo y sin chiste. Así como que... Era una expresión que se usaba junto, ¿no? Que se usa junta. ¿Por qué? Cultura, costumbre, lo que tú quieras. Pero Moisés usó esta misma expresión con la que ya eran familiares, pues, el pueblo, y la aprovechó. Entonces, la palabra hebrea para describir vacía tiene una connotación de decir como nada. Esto da a entender que todo, nada, así como tal, nada. De decir nada. O sea, decir la palabra nada. Esto da a entender que todo lo que existía en la masa sin forma, que todavía no tenía forma, era la tierra, podía ser descrito como nada. Para entender esto mejor, es básicamente si a ti te dan una bola como tal, sin forma, o sea, no es ni un círculo ni un cuadro, nada más una bola así como tal, y te la avientan y te dicen, oye, ¿qué es eso? Nada. No es nada. Si no quiere decir que no haya nada o que no sea, que sea simplemente un espacio de vacío, simplemente es una cosa que no es nada. Entonces eso es lo que está intentando dar a entender cuando dice estaba desordenada y vacía, ¿sí? O sea que no era nada, era sin forma, ¿sí? Ay, estás venida. Isaías 34:11 nos describe un tipo de analogía en Jerusalén de este vacío o de este nada, que nos puede ayudar a lo mejor a entender un poquito más. 34:11. Te lo leo. Dice:
Pero el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada del vacío. ¿Cómo nos ayuda esto que en realidad parece que no ayudara? Básicamente está haciendo una imagen de cómo iba a quedar Jerusalén después de que todos los habitantes fueran exiliados, fueran llevados fuera. Entonces nos ayuda en que nos da una imagen de algo que podamos como relacionar un poco más. Te puedes imaginar más un pueblo y que estaba lleno, estaba fructífero, y de repente ya no es nada. Todo está destruido, todo queda enterrado. De hecho, en el contexto, históricamente, cuando Israel o Jerusalén es exiliado, sus casas y sus construcciones todas quedan enterradas. Entonces, si tú en ese momento llegabas ahí, lo que verías sería nada. Pudieras decir, aquí estaba el pueblo de Israel, pero en ese momento, si tú te pararas enfrente y lo vieras y te preguntaran, oye, ¿qué hay? Pues no hay nada. Otra forma que lo puedes entender es si te vas a un terreno grandote, baldío. Hay muchas cosas, pero si te preguntan, oye, ¿qué hay? Nada. O sea, no hay nada. Tierra. Entonces, más o menos por ahí va. Moisés, cito a Lutero, dice, Moisés enseña que en el primer día el cielo y la tierra fueron creadas, pero sin forma ni separación de las aguas. Entonces, fueron creadas, pero eran nada. La palabra más correcta para describirlos en ese entonces era, oye, ¿qué es eso? No, pues no es nada. Muy bien. Entonces, está difícil, ni modo. Entiéndelo o no lo entiendes. Pasamos a las tinieblas y el abismo, que esta parte, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esto está más sencillo. Las tinieblas hablan de algo que es imposible de ver porque está cubierto o falto de luz. Aquí creo que lo mejor que podemos hacer es entenderlo como falto de luz. ¿Sí? O sea, falto de iluminación, no lo puedo ver, mis ojos no lo pueden entender. Si llegas a un cuarto, está todo apagado, aunque haya un montón de cosas, yo no sé, no tengo idea, no puedo ver nada. Si está cubierto por tinieblas. Podemos entender que habla y soporta la idea de que una masa de materia incomprensible estaba ahí donde era la creación, ¿sí? O era la creación en sí. El abismo hace referencia a algo que es inapropiado o inapto para la vida, así como tal. En el original, en el hebreo original, esta palabra de abismo generalmente se usa para escribir eso, o sea, para describir la palabra más cercana que nosotros tendríamos sería océano o aguas profundas, y generalmente se usaba para referirse a algo que era inapto para vida como tal, o sea, inapto para vivir, para habitar. Ajá. Entonces entendemos que la tierra, primero que nada, estaba en oscuridad, no podías encontrar forma, no podías ver nada, y segundo, era inapta para la vida, era inapropiada para vivir, para habitar. Pasamos a lo siguiente, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El consenso general de interpretación de este pasaje es que de esta forma se presenta la Trinidad, ¿sí? Entonces ahí ya tienes dos personas de la Trinidad, y la tercera entra en el siguiente versículo, de hecho. Lutero lo ponía como el Padre crea a través de la palabra, y sobre la creación el Espíritu habita e incuba o empolla. Esto es para dar a entender que Dios crea a través de la palabra, por eso dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces ahí es Dios haciendo a través de la palabra. El Espíritu que se movía sobre las aguas, digamos que era como, el ejemplo que siempre ponen es como una gallina empollando sus huevitos, ¿sí? Entonces ya están los huevitos, pero la gallina tiene que estar arriba de ellos para
para hacerlos crecer, para nutrirlos, para que se formen. ¿Sí? Entonces, hay tres ideas principales en estos dos pasajes. La primera es el mundo finito, creado de la nada por el Dios eterno. El mundo finito, creado de la nada por el Dios eterno. La materia creada, el segundo es la materia creada que da paso al resto de la creación. La materia creada que da paso al resto de la creación. El segundo es la materia creada que da paso al resto de la creación. Y el tercero es Dios Trino presentándose como el personaje principal de la historia. Tres ideas principales de estos dos pasajes. Dos pasajes y un poquito del tres.